Muchas gracias. Tus compañeros No, te no. agradecen. Sí, tenés razón. Digo en voz alta para todos. Gracias a Florencia González pusimos a grabar para los que vean más tarde. Florencia Fernández. Fernández. Bien, entonces, va de nuevo. Importante entonces la lectura de los textos para no retrasarse, ¿sí? Estar al día y además poder aprovechar, la idea es esta, que cada clase que se va a dar en forma virtual, ustedes lo pueden aprovechar mucho más, ¿sí? Y de hecho consultar sus dudas, también estos espacios funcionan para eso. Aquel que no entendió algún concepto o algún proceso, Julia, mira, no entendí cuando decía tal cosa. Entonces también que estos espacios funcionen para sacar dudas, para consultar sus dudas, sería genial, muy provechoso para ustedes. Bien, decía los 3 textos que tenemos para hoy es uno de Eduardo Menéndez, que es un antropólogo, que se llama Interculturalidad, Diferencias y Antropología @com. El otro es un manual sobre los derechos humanos e indígenas, ¿sí? En relación a la salud. Y el otro habíamos subido un texto de Bohannan, que habla sobre Shakespeare. En realidad es a ver, nos interesó porque es muy claro cómo a partir de un ejemplo concreto que le pasó a ella, explicar la interculturalidad, ¿sí? Shakespeare en la selva. Eh, yo me voy a explayar un poco sobre el texto de Menéndez, que yo creo que es el que más dificultad pudo haberles presentado, creo. Porque los conceptos que se trabajan en el manual de derechos indígenas y humanos, ¿no? Si bien muchos de los conceptos que están ahí en ese manual ya los hemos dicho en la clase anterior, y además están como bastante claros de entender. De hecho, es interesante que sigan la guía de lectura y después en la autoevaluación van a corroborar bien si se comprendieron, pero no presenta mayores dificultades. Y sí, me interesaría un poco ampliar en el texto de Menéndez, decía que puede llegar a presentar mayor dificultad. Lo que empieza haciendo Menéndez es primero marcando la relación que existe entre interculturalidad y antropología. Yo no me acuerdo si les pregunté, disculpen mi edad, pero no me acuerdo si les pregunté la clase pasada qué es la antropología. ¿Ustedes saben qué es la antropología? ¿Alguien me puede decir? Activen el micrófono y me digan, perdón, vale equivocarse, vale decirme, miren, no te digo que cualquier cosa, pero y los entendería porque seguramente nadie les explicó antes sobre esto, pero por la duda pregunto, ¿qué es la antropología? ¿Qué estudia la antropología? ¿No es la ciencia que Perdón, estudia las ¿puede ser que acciones del sea el hombre? estudio? Ah, A ver, perdón, tengo dos, las escucho a las dos o tres. A ver, ahí está, Natalia, empezá. ¿No? Bueno, es el estudio Sí. de sociedades y culturas que en su inicio comienza como el estudio del otro, a partir del choque cultural, con los viajes, ¿no? El choque distinto, el conocimiento de culturas distintas a la occidental. Bien, me Y gustó. bueno, Bien, me sigue. gustó. No, está. Ahora Y vamos a seguir. Quería saber si se bueno, entendía. Dale. digamos que después ya el objeto de estudio no queda más aislado, sino que ya parte también a estudiarnos a nosotros mismos. Bien. Después hay un cambio perfecto. Bien, bien entendido. Catalina, ¿ibas a decir algo? ¿O Celina? No, sí, iba a decir lo mismo, que era el estudio de las acciones del hombre, pero me quedé pensando justo lo que dijeron recién porque pensé que más para el estudio de la comunidad, el hombre dentro de la sociedad estaba la sociología. Bien ahí, bien, porque entonces estaría bueno saber cuál es la diferencia entre antropología y sociología. Claro, no sé, por lo que yo creo que la sociología va más al estudio de las comunidades y cómo esas comunidades interfieren en el individuo. Y la antropología me parece por el lado de el hombre como individuo. Bien.
Ahí vamos a ajustar algunas cosas, pero está interesante ver esto. La antropología, dale, te escucho. Perdón, ¿puede ser que la sociología se base más en los problemas que hay en la sociedad y la antropología, las prácticas culturales, las vivencias y demás? Bueno, Perdón, está en la también antropología no entra también como la evolución del ser humano y su relación con la entra. sociedad. Sí, entra. También Bien, y ahí. perfecto. Bien, bien ahí, bien ahí. Entonces voy a tomar un poco de lo que dijeron ustedes. La antropología, ¿sí? Antropo significa hombre, logía, ciencia. Es el estudio, la ciencia del hombre, pero no del hombre aislado. ¿Estamos de acuerdo? Sino el hombre en relación. ¿En relación a qué? En relación a su ambiente, ambiente físico, social, en relación a los otros. Entonces, y la sociología también es el estudio, en este caso, de las relaciones sociales dentro de un contexto histórico particular. A ver, la antropología dicen que es una ciencia muy ambiciosa. ¿Por qué? Porque no solamente estudia la diacronía, ¿qué significa? Estudia, como ustedes me dijeron, por ejemplo, desde que el hombre es hombre, o sea, el proceso de hominización. No solamente estudia eso, sino que también ha estudiado los restos materiales de culturas pasadas para poder comprender cómo eran, cómo vivían, qué hacían, con quién se relacionaban. Esa rama de la antropología se llama arqueología, que estudia... Cuando yo la conocí a Julia, es decir, hasta que empezó a trabajar con nosotros en Intercultus, yo pensé que ella era arqueóloga solamente. Y resulta que después ella me explicó que la arqueología es una especialización dentro de la carrera de antropología. O sea que el título no dice arqueóloga, dice antropóloga. Tampoco dice antropóloga, dice licenciada en ciencias antropológicas. No, licenciada en ciencias antropológicas. Claro, no me hiciste ese estatus. No. Bueno, listo, interrupción terminada. Entonces, la arqueología es una rama de la antropología que estudia restos materiales de culturas pasadas. Acá alguien siempre me suele decir, es el estudio de los fósiles de dinosaurios, lo cual es muy fuerte para un antropólogo escuchar semejante declaración, pero si sabemos y entendemos la ignorancia que hay generalizada sobre esto, pero no porque sean ignorantes, sino porque nadie les explicó, entonces nada, solemos volver a explicar. Después hay una rama de la antropología, que es la antropología social cultural. Y esa rama es muy parecida a la sociología, porque retomo uno de los conceptos que ustedes me dijeron, que es que la antropología no estudia problemáticas humanas, porque esas las estudia la sociología. En realidad, un antropólogo perfectamente puede estudiar problemáticas sociales actuales. Esa rama es la antropología social cultural. O sea, ¿qué podemos estudiar nosotros, antropólogos? Y yo puedo ingresar en un hospital y analizar la relación médico con los enfermeros de la guardia. Entonces, esas problemáticas que surgen en ese ámbito las analiza un antropólogo. O puedo estudiar, el problema de la inseguridad en Mar del Plata vinculada con el desempleo, supongamos. O sea, son todas problemáticas sociales que también las puede abordar el antropólogo. Entonces, lo que hay es un enorme desconocimiento de la antropología. Pero retomo esto de que la antropología entonces estudia al hombre en relación, al hombre en sociedad y en relación a los otros. Por eso ustedes leyeron el texto que la antropología estudia a la otredad, a la alteridad, a eso se refiere. Y esos otros, ¿sí? Vamos a ver que en un momento, ¿sí? Fueron los exóticos, los salvajes, los completamente diferentes al nosotros. Y ahora voy a explicar un poco esto. Entonces, teniendo en cuenta la antropología, por eso vamos a trabajar con el concepto de interculturalidad, porque de alguna forma la base de la antropología es la interculturalidad. ¿Qué se juega en la interculturalidad? Se juega las propias prácticas culturales del antropólogo con las prácticas culturales de los sujetos de estudio. ¿Se entiende? Entonces, por eso permanentemente nosotros estamos inmersos en la interculturalidad.
porque, insisto, se ponen en juego nuestras prácticas culturales en relación a las de los otros, a las de la alteridad. Menéndez hace como una especie de análisis histórico de cómo fue cambiando esa interculturalidad. ¿Qué tiene que ver? Y esto es interesante, poder entenderla en los diferentes contextos históricos, políticos, económicos en los cuales se sucedieron esas diferentes interculturalidades. Porque para poder entender por qué al principio la interculturalidad estaba basada, por ejemplo, en el etnocentrismo, bueno, ¿qué estaba pasando en un contexto histórico? O sea, ¿qué estaba pasando en ese momento para que ocurra ese tipo de interculturalidad? Entonces, es importante conocer ese contexto, si no, carece de sentido. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Un ejemplo, ¿cuál podría ser un objeto de estudio de la antropología en esta sociedad actual, hoy en día? Y esto que yo te dije, por ejemplo, esto que te pongo el primer ejemplo, ¿no? Analizar, ¿no? La relación de los médicos con los enfermeros en quirófano, o la relación de los médicos con los padres en pediatría. Y vos me decís, ¿para qué es eso? ¿Para qué quiero analizar cómo es la relación entre los médicos y los padres que llevan sus hijos a la pediatría? Por múltiples motivos. Pero uno de ellos puede ser para mejorar la calidad, supongamos. Mejorar la calidad. Vos sabés que una vez que se ponen en la mesa las problemáticas, o sea, mira, el problema que está ocurriendo acá es que los médicos, supongamos, no escuchan a los padres. No les prestan atención a los discursos de los padres, entonces se produce una disrupción, una incomunicación en ese vínculo, por lo tanto, la atención es pésima, ¿no? Entonces, ¿para qué le interesaría tener un antropólogo estudiando o trabajando en un hospital? Para mejorar la comunicación, para mejorar las relaciones, para poder comprender estas problemáticas que se suceden y que son nuestras, que son propias de nuestra sociedad, ¿se entiende? ¿Vamos ahí? Ahí entendí, ahora sí. Gracias. Bien, perfecto, Florencia. Bien, entonces, decía que es interesante conocer el contexto en el cual se producen las interculturalidades y Menéndez permanentemente se está refiriendo a esos contextos. La antropología surge como ciencia a fines del siglo XIX, fines del siglo XIX, principios del XX, y comienzan estos primeros antropólogos, que él lo dice, a estudiar a esos otros culturales completamente diferentes del antropólogo. Estos otros culturales eran los que yo les mencionaba anteriormente, los exóticos, los salvajes, los primitivos. Entonces, ¿qué les interesaba estudiar a los antropólogos? Trasladarse, ¿sí? En realidad, espacialmente, para estudiar a esos salvajes. Entonces, y en ese análisis, en esa interculturalidad, se ponía en juego todo el tiempo el etnocentrismo, y les explico por qué. Porque todo lo que ellos analizaban era mediante el método comparativo, comparaban. Entonces, como iban comparando, ¿con quién comparaban? Comparaban a estas culturas, a estas sociedades lejanas, con la propia cultura del antropólogo. Estoy hablando de 1800, principio de 1900. Entonces decían, por ejemplo, tal cultura que está en las islas Tobrian, no conocen las armas de fuego, conocen el arco y la flecha. Entonces pertenecen a un estadio de barbarie, supongamos, o de salvajismo. Entonces, ¿qué hacían? Todo el tiempo comparaban a estas otras sociedades con las sociedades del propio antropólogo. Y esta cultura de los antropólogos era la vara con la que se medía la cultura de las otras sociedades. Por lo tanto,
Esto es etnocentrismo puro, ¿se entiende? ¿Se acuerdan del concepto de etnocentrismo? Alguien que me lo diga, que lo trabajamos la clase pasada y lo vuelven a decir en este texto. Alguien que sea... Se refiere, profe, a cuando una cultura, o sea, desprecia a otras como considerando la suya más valedera y despreciando las demás. Bien, vamos por ahí. Cuando no se tienen en cuenta otras culturas. Sí, o cuando no se tienen en cuenta o se las desvaloriza más que cuando no se tiene. Porque si yo no les doy bolilla a las otras culturas, paso a la indiferencia total. Y acá no hay indiferencia. Lo que hay es lo que dijeron ustedes, es esta valoración negativa generalmente de las otras culturas en relación a la propia. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden el texto que yo subí de Chiriguini, ¿sí? Que ahí define el concepto de etnocentrismo y el de relativismo cultural, que también lo menciona Menéndez, ¿sí? Entonces, esto es lo que ocurre en estos primeros momentos de interculturalidad. Están basados en el etnocentrismo, ¿sí? Y basados fundamentalmente en rasgos culturales. Está basado fundamentalmente en los rasgos culturales. ¿Qué no se tiene en cuenta? No se tiene en cuenta generalmente los contextos políticos y sociales donde viven estas sociedades, pero por eso se toman en cuenta solamente los aspectos culturales. Ahora bien, tengo acá un machete que lo estoy revisando para no olvidar de decirles nada, ¿sí? Y una de las planteos interesantes que dice Menéndez, que trabaja mucho con esto, es en relación a la interculturalidad en el proceso de salud, enfermedad y atención, donde en los últimos años, ¿sí? Este proceso, esta interculturalidad se vio muy marcada en lo que es el ámbito de la salud. Pero bueno, en estos primeros momentos de la interculturalidad, entonces hablamos de una simetría absoluta entre culturas, siendo valoradas positivamente la cultura de los investigadores antropólogos, que la mayoría eran europeos, en relación a las otras culturas que se estudiaban. ¿Estamos de acuerdo? Profe. Sí, te escucho. ¿Se me escucha? Sí. Una pregunta. Sí. Entonces, ¿está bien decir que la antropología es una ciencia etnocéntrica de alguna forma? Bien, si me lo decís, si me lo decís ahora, como que ahora la antropología es una ciencia etnocéntrica, creo que entonces los antropólogos no entendimos nada. Sí, mira, te voy a modificar una sola cosa. Ahí está. Sí, en sus orígenes, la antropología, ¿sí? Comprendió la interculturalidad o estudió la otredad basado en el etnocentrismo. Pero te estoy hablando de fines del siglo XIX, principios del XX. O sea, te lo puedo decir hasta 1930. ¿Está claro? Sí. Bien, y te voy a explicar por qué. Porque a partir de 1930, también con, más que nada después del periodo de entreguerras, hay movimientos importantes que ocurren a nivel mundial. Y lo que se empieza a criticar es bastante este etnocentrismo de estos antropólogos. Les critican que no pueden entender a otras culturas sin compararlas con la propia. Entonces, esa construcción, en esa interculturalidad está fallando esa mirada. ¿Qué es lo que se propone entonces a partir de la década del 30, 40, 50? El rechazo al etnocentrismo y se propone, como esta forma de interculturalidad, el relativismo cultural. ¿Alguien me puede explicar? ¿Se acuerdan qué era el relativismo cultural? Se refiere a que no hay que juzgar una cultura con los patrones de otra cultura y que no hay una cultura que es superior, sino que están todas al mismo nivel. Bien, perfecto, bien. Que hay que analizar cada cultura o cada práctica cultural bajo sus propias formas, a través de sus propias construcciones, o sea, esa cultura analizarla desde su propia construcción cultural e histórica.
Perfecto, perfecto. Sí, Ese es el una relativismo cultural. explicación de esa, puede ser que habla algo de que no hay una única teoría del hombre, algo así. Respecto a- como que uno no puede bajar una línea y decir, bueno, la cultura es solo esto y ninguna más. Claro, totalmente. A ver, esto es lo que nosotros habíamos charlado, creo, es, si bien algunos planteaban, ¿sí? Mirá lo que voy a decir, algunos planteaban que había una unidad psicobiológica. ¿Qué significa esto? Algunos antropólogos planteaban que todos los humanos somos iguales, que todos tenemos como origen al mono, o sea que todos tenemos un origen común, entonces, y que todos somos iguales, ¿sí? Biológicamente, psicológicamente. Por eso habla de una unidad psicobiológica. Que las diferencias solamente son culturales. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, de alguna forma el relativismo cultural también continúa entendiendo que las diferencias son culturales, pero hay en realidad una escuela, la escuela antropológica alemana, que está basada fundamentalmente en el difusionismo, que ellos no hablaban de una unidad psicobiológica. Ellos decían de que hay diferencias, no solamente culturales, sino también diferencias físicas. Y acá, no sé si les suena, Alemania, diferencias físicas. ¿A qué les suena todo este movimiento? Al fascismo, al Perfecto. nacionalsocialismo. Al nacionalsocialismo, la propuesta del nacionalsocialismo. ¿Sí? Por eso es interesante ir entendiendo cuáles son los contextos donde surgen todas estas miradas, ¿sí? Sobre la otredad. Porque si estamos, ¿sí? Se propone dentro de este contexto de historia alemana y dentro de un movimiento político-económico como es el fascismo, como es el nacionalsocialismo, lo que ellos van a decir es que no somos todos iguales. Ojo, no solamente hay diferencias culturales, sino que hay diferencias biológicas. Y en estas diferencias biológicas hay algunos que somos superiores y hay algunos que somos inferiores. ¿Se entiende? Y adivinen, ¿en base a qué? Entonces, ¿qué hizo Hitler? Porque es interesante verlo cómo esto repercute y se observa en todos los ámbitos. O sea, en esto de la pureza racial, los blancos arios son los superiores, el resto son inferiores. Y por supuesto, dentro de los inferiores están casi los subhumanos, que son los judíos, los gitanos, ahí después va a meter los homosexuales, entre otros. ¿Se entiende? El holocausto, me dice. Ahora ahí activé el chat, ahora lo tengo activado. Entonces, exactamente, vuelvo con esto que dije anteriormente. Esa construcción de la otredad, esa que se produce, ¿no?, en esta interculturalidad entre los otros y el antropólogo, en un primer momento entonces estaba basada fundamentalmente en el etnocentrismo, en esta mirada de que hay culturas superiores e inferiores. Y algunos antropólogos van a decir que esa diferencia va a estar solamente dada por aspectos culturales, mientras que otros van a profundizar y van a decir, no son solamente culturales, sino que hay diferencias biológicas, ¿sí? Y entonces, en esas diferencias biológicas culturales, el otro, ¿sí?, se construye, se inferioriza y bueno, después vimos todo este movimiento posterior que surge, ¿no?, que tiene que ver con todo un movimiento político-económico a partir de esta mirada. Ahora bien, Una sí, pregunta. te Igual no escucho. sé si estoy preparada. Ese cambio también de pasar del etnocentrismo al relativismo cultural también no tiene que ver con la forma de construir el conocimiento científico. El A hecho de ver, que si en por el hecho de que si en una investigación científica uno va a indagar con sus propias, sí, con sus propias ideas y lo, digamos, como que lo imparte, lo pone en la investigación, no sería del todo factible, digamos que es así. ¿Y qué?
Ajá, sí, te entiendo. Mira, dentro del el relativismo, te voy a contestar con lo siguiente. El relativismo que surge en este contexto, fines de la década del 30, 40, 50, es un relativismo que, por un lado, es un relativismo que tiene que ver con la metodología de la antropología, y después pasó a ser un relativismo más bien como ideológico. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que el relativismo tiene ciertas falencias. Y ahora voy a explicar cuáles son. Entonces quedó como una cuestión más ideológica en el sentido de, bueno, el respeto hacia la diversidad cultural, hacia que todas las culturas son diversas, todas las culturas se valen por sí mismas, que es imposible comparar. O sea, ¿por qué fue importante el surgimiento del relativismo en este momento? Porque rompió contra el etnocentrismo. Yo quiero decir algo. Con respecto a la pregunta, ¿quién hizo la pregunta? Catalina. Catalina, hola Pero Catalina. no se la terminé de contestar, ¿eh? Igual. Pero porque quiero incorporar... Es Mirta Legrand. Claro, Dale, sí, dale. mete un bocadillo. No, estamos en la mesaza acá. Y agradecé que no hablo mal de vos. No, pero que es lo que haría en la mesa. podría haber hecho Mirta Legrand. Dale. Que podría haber hecho Mirta. No, quería decir... con respecto a la consulta de Catalina, ustedes deben estar empezando a cursar PIAs, ¿no? A ver, las que tienen, claro, las que tienen la cámara prendida. Claro, entonces ahí un poquito viene la pregunta seguramente. ¿Qué pasa? A principios en el primer tercio del siglo XX, también se está dando un cambio de paradigma científico que tiene que ver seguramente con lo que vos preguntás, que es la teoría de la relatividad, dice llanamente. Que esto va todo a caballo, digamos, está entrando en crisis, entró en crisis, lo dijo Julia, me parece, la semana pasada. Entró en crisis en 1914 el paradigma positivista. ¿Sí? Porque, bueno, básicamente, para resumirlo, el positivismo, que es el caldo de cultivo en el que nacen la sociología y la antropología, el positivismo tenía una perspectiva que miraba el avance científico indefinido, el avance científico y social, progreso, claro. Acá seguramente tenemos algunos estudiantes o compañeros brasileños, me voy a sacar para que lean si no escuchan. Tenemos algunos compañeros brasileños, tendrán en cuenta las palabras de la bandera de Brasil, que dice orden y progreso, ¿sí? Precisamente porque el orden y el progreso son las bases del pensamiento positivista. Entonces, esa idea de que la ciencia iba a progresar, las sociedades iban a progresar, y de ser esas culturas atrasadas que descubre y analiza la antropología, vamos a terminar todos en sociedades más justas, más democráticas, más civilizadas. Ese es el concepto. Entonces, eso entra en crisis cuando la Primera Guerra Mundial demuestra que el avance científico sirve para mejorar las bombas y no tanto para mejorar las condiciones de vida de los pobres, por ejemplo. Ese tipo de cuestiones hacen que moralmente entre en crisis ese paradigma de progreso indefinido. ¿Y cómo entra en crisis? En términos de crisis paradigmática. Y acá hay un autor que ustedes van a leer seguramente en PIAS, o si no, ya escucharon nombrar o van a escuchar nombrar, que es Thomas Kuhn, que es un físico que nació en la década del 20, que vivió en la década del 40. Las revoluciones científicas, gracias, que se me hace un matete. ¿Qué hace Kuhn? Explica lo que está pasando, explica cómo cayó el paradigma positivista y cómo está habiendo otro paradigma proveniente sobre todo de la física, porque era la ciencia justamente paradigmática del positivismo, y que es la teoría de la relatividad, que de acuerdo a las condiciones, dicho en bruto, ¿no? Dicho en Carlitos, de acuerdo a las condiciones del contexto y a las condiciones en las que se vaya a dar el proceso,
los resultados pueden llegar a ser distintos, ¿sí? En términos físicos está expresado en una fórmula que ustedes la sabrán, porque yo no. Quería agregar esto para insertar la pregunta que hizo Catalina en el momento que ustedes están cursando, porque precisamente al ver PIAS, ustedes tienen que estar empezando a pensar en estas problemáticas. ¿Qué es un paradigma científico? ¿Cómo entra en crisis? ¿Y cuándo es que empieza a pensarse en estas conceptualizaciones? Listo, me pongo el barbijo y me voy. Bien. No sé si le contestaste o Catalina terminó con un dolor de cabeza. Sí, terminó con un matete, pobrecita. Pero, bueno, No, Catalina, sí, yo le había preguntado también igual por el lado de Pías, pero sí ya me quedó claro, gracias. Bien, bueno, el resto no, pero a vos sí, genial, entonces. Entonces, volvemos entonces con el tema del relativismo. Menéndez postula que fue de alguna forma la primera propuesta de interculturalidad. Y entonces, ya entendiendo qué es esta interculturalidad, en un primer momento fue fundamental entonces para romper con el etnocentrismo. Y en esta interculturalidad que se aplicó metodológicamente, ¿por qué? Porque ahora, a partir de este momento, los antropólogos, por ejemplo, comienzan, que antes no se movían de su sillón, se la llamaba antropología de sillón porque ellos trabajaban directamente desde sus casas, pero ahora lo que empiezan a hacer es a viajar hacia los lugares donde están sus sujetos de estudio. Comienzan a hacer trabajo de campo y comienzan a ver estas diferencias culturales en vivo y en directo. Pero y yo lo había mencionado, una de las críticas que, por un lado, digo, interesante ver y analizar las culturas bajo sus propias formas, bajo sus propios principios, respetando las diferencias, todo divino, todo bárbaro. Ahora, tiene algunas falencias. Una de las falencias fundamentales es que no tiene en cuenta la dimensión económica política. No la tiene en cuenta y es un problema. ¿Por qué? Porque estos análisis, si esta interculturalidad se está desarrollando en un momento de enormes movimientos políticos, sociales y económicos. O sea, estamos atravesando, terminamos la Primera Guerra Mundial, en realidad estamos en el periodo entre guerras y comenzó la Segunda Guerra Mundial. Un caos. Y lo que comienza entonces a entenderse es que se están olvidando entonces en esta interculturalidad, de tener en cuenta no solamente los factores culturales que eran en los que se basaba, sino que no estaban teniendo en cuenta entonces los factores económicos y políticos, que ustedes saben que son muy importantes para tener en cuenta en el análisis de la otredad, ¿no? Ahora bien, esto siguió cambiando, o sea, el tiempo fue avanzando, termina la Segunda Guerra Mundial, en el texto van a leer conceptos como ahistoricidad, ¿sí? Estudios sincrónicos, que estos conceptos son propios de esta interculturalidad relativista, donde ahistoricidad porque no estudian la historia, no les interesa analizar la historia, y lo que ellos hacen fundamentalmente son estudios sincrónicos, en el aquí y ahora. Eso significa ahistoricidad y estudios sincrónicos, aquí y ahora. ¿Qué es lo que le interesaba a estos otros antropólogos? Ahora, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Que termina en el 45, con el avance de las ciencias, de las tecnologías, comienzan entonces a darse cuenta de algunas falencias de estas interculturalidades. Falencias que tienen que ver fundamentalmente con no tener en cuenta esto que le faltaba a estos antropólogos relativistas, que es no tener en cuenta el contexto social, político y económico. Entonces, la mayor cantidad, o sea, los estudios que se estaban realizando mirando esa otredad, esas diferencias que antes decían que eran diferencias culturales, en realidad ya no eran diferencias culturales y en realidad nunca fueron diferencias tanto culturales. O sea, podemos decir, ¿se diferencian culturalmente? Sí, pero también lo que enmascara esta interculturalidad, que es el relativismo, no estaban teniendo en cuenta la desigualdad. La desigualdad que estaban atravesando las sociedades que estudian los antropólogos. ¿Cómo desigualdad? Sí. Menéndez habla de una situación de colonialidad.
en una situación de colonialidad lo que prima es la desigualdad. Y los antropólogos cuando continúan estudiando a esos otros culturales, comienzan a darse cuenta de que esos otros culturales ya han cambiado. Esos otros culturales ya no están más con la pluma, el taparrabos, pintados, no, porque como fueron occidentalizados, ¿sí? En este proceso de colonización fueron occidentalizados y los obligaban a no pintarse, a cortarse el pelo, a vestirse correctamente de acuerdo al criterio occidental, a utilizar, es más, la lengua de las propias colonias de las cuales provenían. Entonces, ese otro cultural, que antes era el exótico, el extraño, ya no es más ni exótico ni extraño, sino que es ahora como uno más dentro de la sociedad del europeo y del norteamericano y del latinoamericano. O sea, estos antropólogos comienzan a estudiar a los sujetos culturales que forman parte de la propia cultura. Y lo que empiezan a notar, entonces, vuelvo con esto porque es interesante, es la enorme desigualdad producida, por un lado, y fundamentalmente, por una situación de colonialidad, por pobreza, discriminación, desigualdad, no me salen ya más calificativos para expresar esa enorme entonces desigualdad. Los antropólogos entonces comienzan a darse cuenta que los propios sujetos de estudio ahora forman parte de su propia sociedad. Entonces tiene que haber un cambio en esa mirada hacia el otro cultural. ¿Puedo enredarla más? No, gracias. Bueno. Sí, no, obvio. No, porque, perdón. ¿Saben qué pasa, chicos? Yo estoy alejado por una cuestión de distancia social, entonces me acerco nada más para meter algún bocadillo. También a la vuelta de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, y también de la Primera, empezó a aparecer que los soldados, que eran muchos, que volvían del frente, tenían problemas de adaptación a la sociedad propia. Y esos problemas de adaptación se traducían en disfuncionalidades, algunas que tenían que ver con el lenguaje, de ahí es que la antropología, desde la antropología nace la lingüística, algunas que tenían que ver con adaptación en términos de comportamiento social, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se diversificó el campo de estudio de los antropólogos, ¿sí? La antropología entró a mirar al otro y al parecido, al propio, como un otro también, ¿sí? Y me voy. No, está bien. Bueno, es breve. Entonces, en este cambio, ¿sí? De los sujetos de estudio, que están en su mayoría ya occidentalizados, con enormes problemas de pobreza, de desigualdad, ¿sí? En ese ámbito comienzan a estudiar estos nuevos antropólogos, y en esta nueva interculturalidad se vuelve a referir sobre las diferencias. Sí, las diferencias, existen diferencias, no somos todos iguales, como planteaba, ¿no? Sí, el relativismo, al plantear que se deben estudiar cada cultura bajo sus propias formas, bajo sus propios principios, entonces lo que no voy a poder hacer es qué está pasando en las situaciones de contacto, qué era lo que estaba ocurriendo. O sea, ¿cómo voy a estudiar, supongamos, a los Yanomami del Amazonas, por un lado, y estudiar sus prácticas culturales, y atrás de los Yanomami está el hombre blanco tratando de sacarlos de la tierra para cultivar sus tierras? Entonces, el relativismo acá diría, no, hay que estudiar la cultura de los Yanomami, ver cómo viven, qué producen, cómo son las relaciones sociales, y perfecto, buenísimo, pero si yo no tengo en cuenta que los Yanomami se están corriendo del Amazonas porque tienen el hombre blanco que los está corriendo porque quiere plantar, entonces hay una modificación en toda su organización social, política y económica de los Yanomami, estoy haciendo aguas, ¿entienden? No estoy entendiendo el problema. Entonces, por eso estos nuevos antropólogos dicen, ojo, entonces el relativismo hay que tener mucho cuidado porque no está entendiendo las relaciones que se establecen entre culturas y que son relaciones de desigualdad. Pero además de desigualdad, entonces estos antropólogos
plantean que hay diferencias. Sí, hay diferencias, pero no solamente diferencias culturales plantean. Hay diferencias en relación al género, introducen la palabra género, hay relaciones en realidad a la edad, a la religiosidad, a la enfermedad, volvemos con el proceso de salud, enfermedad y atención. O sea, hay diferencias que comienzan a sumarse para poder entender mejor esta interculturalidad. Y se suma, además, pero muy vagamente, lo cual de alguna forma es una crítica de Menéndez, que no tiene en cuenta ciertas diferencias que son muy notorias, que son las diferencias raciales, las diferencias de clase y las diferencias ideológicas. O sea, que se comienza a estudiar las diferencias, pero hay diferencias que son cruciales, como la de racial, la de clase y la ideológica, que no están teniendo en cuenta. Entonces hay una crítica importante. A ver, les aclaro una cosa por las dudas. En antropología ya no se usa más el término raza. Por una simple, le puedo decir 150.000 razones, pero una de las principales es porque no existen razas en los humanos. Sí, en los animales. Yo puedo decir la raza del conejo pelo blanco, raza de conejo pelo negro, raza... Ahí sí, porque hay ciertas diferencias que se observan, ¿sí? Observables y genéticas entre esos conejos. Ahora, este concepto utilizado en la biología fue extrapolado para aplicarse en las sociedades humanas. ¿Por qué? Para clasificarlas. ¿Y por qué necesitaban clasificarlas? Para marcar diferencias entre diferentes razas. Raza blanca, raza negra, raza roja, raza amarilla. Ahora, detrás de esta clasificación racial había un objetivo que era muy claro, ahora, ¿no? Con el diario del lunes, muy evidente, ¿sí? Que adivinen cuál era la raza superior. La blanca. Bien. Ah, qué casualidad, che. Pensé que me iban a decir la negra. Claro, obviously. Tengo una compañera que quiere hablar. Hola. Luisina. Luisina, yo soy trabajadora social, yo trabajo en un centro de salud hace unos cuantos años y les cuento una anécdota que tiene que ver un poco con la pregunta que hizo alguna compañera hace un rato atrás que decía qué vínculo tenía con el tema de la salud. Como yo trabajo en un centro de atención primaria, para atender a las embarazadas hay un formulario escrito, un formulario que se llama... O sea, que viene de una asociación perinatal, ahora no me acuerdo el nombre exacto porque ya no se usa hace unos cuantos años. En ese formulario estaban todos los datos filiatorios y después abajo los espacios para ir colocando los controles de la embarazada, ¿no? Peso, talla, bueno, todos los demás controles durante el embarazo. Dentro de los datos filiatorios decía nombre, apellido, edad, sexo, raza. Ah, tremendo. Ahí ya ahí me enojé. Y yo recuerdo que cuando recién recibida entré a trabajar y lo vi, me pareció horroroso, porque aparte, más allá de que es racismo puro, Total. ¿qué diferencia hay en la embarazada? Digamos, es una embarazada, es una mujer que tiene que atender su embarazo. Lo comento porque, bueno, claro, estamos en la carrera de medicina. No, y además, escúchame, ustedes ya saben, porque creo que todos los que están acá en algún momento de su infancia celebraron el Día de la Raza. Sí. A ver, hasta hace relativamente poco se sacó, le cambiaron el nombre, el Día de la Diversidad, del Respeto y Diversidad Cultural. O sea, pero está perfecto, como si la raza marcara esas diferencias, y de hecho, en la atención de la salud y hace unos añitos atrás. Entonces, por eso yo lo que quiero hacer es desnaturalizar y desconstruir este concepto, porque no podemos hablar de razas entre nosotros. No es el raza negro, el raza judío, raza... No, porque en realidad, genéticamente hablando, es imposible hablar de raza. O sea, este es el dato que hace que esto se derrumbe, de que no podamos hablar de razas humanas. No hay diferencia genética tal para que hablemos de raza. Es más, yo creo que la variabilidad genética que nosotros tenemos acá adentro es la misma que yo pueda tener con un zulú en África. Entonces, ¿por qué? Porque, insisto, no hay diferencias culturales, no hay diferencias genéticas que permitan hablar de razas. Pero este concepto se utilizó justamente para poder
justificar de alguna forma el colonialismo. ¿Se entiende? Profe, pero igualmente está perfecto lo que vos decís, pero anatómicamente, por ejemplo, las mujeres negras tienen una cadera de un tamaño y una forma distinta a la de las mujeres blancas. Bien. Hay variaciones anatómicas que a nosotros nos enseñan y quizás por eso lo ponían. Está bien, es racismo, No. perfecto, pero hay algunas características y diferentes, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo que yo atienda a una mujer cualquiera, vaya a ser aquí a Mar del Plata, que a una mujer que venga de África. Yo tengo que saber por ahí qué las enfermedades características del lugar de origen que ella puede llegar a tener y que pueden incidir en su embarazo. Bien. Que hay cosas que nosotros los médicos necesitamos saber para poder llevar adelante esa característica, por ejemplo, de la cadera, de la diferencia anatómica de una de las caderas. Existe, sí, lo que vos decís es correcto. Existen, de hecho, por eso se dice que los negros sí tienen un biotipo particular. De hecho, ahora, nosotros, a ver, está correcto lo que vos decís y tenés razón. Si viene alguien de África y está acá y se enferma, yo tengo que entender y comprender cuáles son las enfermedades oriundas de esa región. Estoy de acuerdo. Sé que, por ejemplo, desde los tipos sanguíneos, en algunas sociedades, no sé si es más, con los mismos norteamericanos tenemos diferencias también en cuanto, en Norteamérica creo que abunda más el B, el tipo B puede ser, y acá somos más A o cero, positivo. Bueno, todas estas cosas, estas cuestiones están. Ahora, eso no implica, diferenciarlos en cuanto a, por ejemplo, a la atención. Sí vas a tener en cuenta que la mujer tiene una cadera más angosta, entonces quizás en el parto se le pueda dificultar un poco más, ¿sí? Pero claro, independientemente, es una persona que tiene una coloración característica y nada más. Estas diferencias biológicas se utilizaron para discriminar y cosificar al otro. Y para legitimar relaciones de poder. Y para legitimar relaciones de poder, dice Carlos. ¿Se entiende? O sea, estas diferencias raciales, estas diferencias fenotípicas, como el color de la piel, la forma de la cara, el cómo caminaban, el cómo hablaban, se utilizaron, ¿sí?, para cosificar al otro, para discriminar al otro y negarlo como persona igual al blanco. Ese fue el problema. Y que de hecho, ojo, porque de hecho vivimos en una sociedad tremendamente racista. Dice, creo que la diferencia es el punto de vista que se toma, el de ahora del Partido Nacional Socialista. A ver, si de Solís, Isaac, ¿me aclarás? Sí, yo lo que quería decir es que, por ejemplo, lo que dijo la compañera recién de las diferencias anatómicas, ahora sí se entiende por qué se puede poner la raza o de dónde viene o de dónde es la persona. Pero en ese tiempo, por ejemplo, de la Alemania nazi, se tomaba para diferenciar y para tratar de menos a esas personas con diferencias anatómicas, de diversidades culturales y eso, a eso me refería. Bien, bien, Isaac, está perfecto. Ahora, ojo, el concepto raza ahora también no está bien utilizado, pero ya por lo pronto porque no existen diferencias genéticas que permiten discriminar en razas, o sea, clasificar en razas. Pero además, este concepto de raza en realidad sirvió para aplicarlo a la diferenciación, no de diferenciación en base al fenotipo, sino diferenciación de otro tipo. O sea, ¿por qué los negros fueron esclavos? Porque eran considerados seres inferiores que no tenían la capacidad mental que tenían los blancos, por lo tanto, tenían que ser tratados como tal, animales de carga y de laburo. Y me acaba de surgir una frase que es tremendamente racista y que está totalmente naturalizada en base a lo que acabo de decir, que es, trabaja como un negro.
es una frase muy, o sea, que está naturalizada significa que la repetimos todo el tiempo porque forma parte de nuestro vocabulario, de nuestro léxico, de nuestro discurso cultural. Y sin embargo, está mal aplicarlo. ¿Por qué? Porque es racista. Ahora, si yo entiendo que esa frase, ¿no? Empiezo como a analizarla. Ah, no, bueno, porque esa frase tiene que ver con los negros cuando eran esclavos y trabajaban 24 horas, no recibían paga y eran maltratados. Entonces, la pregunta ¿es correcto aplicar esa frase en este contexto? Se entiende cómo, por qué seguimos siendo totalmente racistas, pero el problema del racismo actual en nuestra sociedad es que está totalmente invisibilizado. Y ahí está el mayor problema. Otro ejemplo que se me viene a la cabeza, y si bien está extrapolado porque es de una serie de Netflix de mitad del siglo XX, pero no importa, porque son cosas que podrían pasar. Es, por ejemplo, academias de medicina en las cuales eran discriminados las personas que tenían piel de color negra y se consideraba que como era negro no podía llegar a ser médico, como esas millones de cosas. Dije eso porque se me ocurrió justo estudiante de medicina, pero muchísimas situaciones de esas. Insisto, lo de acá, ¿se acuerdan el año pasado? Lo que fue tremendo, el caso de Floyd en Estados Unidos, que salieron todos, que hubo todo un movimiento importantísimo, que fue, claro, que empezamos, que también nosotros nos conmovimos y dijimos, no, esto, ¿cómo puede ser? Que esto, a la semana siguiente, entre los indios Wichi, tobas del Gran Chaco, que entró a la gendarmería, los roció con alcohol, los pateó, les dijo, son los indios sucios, a ustedes hay que cagarlos a palos, todo eso. ¿Y cuánta repercusión tuvo ese caso acá en Argentina? Entonces, a esto voy. Sí. Que por ahí es lo mismo que pasó en Formosa, que a las mujeres de los pueblos originarios les obligaban a tener cesáreas y después les robaban a los bebés y no les dejaban verlos. Ahí es como que está el hecho de que está tan naturalizado que nos preocupamos un montón por lo que pasa en Estados Unidos y capaz que a la vuelta o en provincia de tu mismo país está pasando exactamente lo mismo, pero de otra manera. Totalmente, acá en Mar del Plata, por eso no necesitamos irnos a Estados Unidos para hablar de racismo, eso quiero decir, ¿sí? El racismo es acá y es dentro de nuestra sociedad, y entonces lo interesante es poder esto, ¿no? Tener una postura crítica, poder desnaturalizar estas prácticas para no caer en esto que no está bueno, ¿no? Por supuesto, porque este racismo, lo que va a decir Menéndez, se aplica absolutamente en los contextos de salud, enfermedad y atención, o sea, en la relación médico-paciente. Este mismo racismo es lo que se observa en muchas prácticas médicas. Entonces, estar alerta para entender que no es ni ético, no forma parte de la práctica, de una práctica médica adecuada. ¿Se entiende? Entonces, llama la atención Menéndez para decir, ojo con el racismo en estas cuestiones. Adelanto un poco en el texto, me hace acordar a Mickey Vainilla. Vos sabés que yo cuando hablaba de esto solía poner un video de Mickey Vainilla para reflejar cómo desde el humor también se hace una crítica interesante que te mata de risa, pero en el fondo te duele como una puñalada porque es real. Parte de esos discursos son reales. Bien, entonces... Una cosita. Sí, dale. No, yo hablando también del racismo, pensaba en qué repercusión ha tenido en la historia la matanza de los judíos y del Holocausto, y que en comparación las muertes de los esclavos negros no ha tenido tanta repercusión, y sin embargo han sido muchísimas más las muertes en los esclavos, en los barcos, en las distintas colonias francesas, británicas. Y sin embargo, al ser el blanco contra el blanco, ha tenido mucha más repercusión que contra la población negra. Totalmente. Bien, eso que vos decís, Menéndez en otro texto muy viejo, creo que del 91, Menéndez justamente hace referencia a eso, que cuando se empieza a hablar de racismo, de la problemática del racismo, ¿cuándo? Cuando una máquina blanca mata a otra, que fue en la Segunda Guerra Mundial.
¿Se entiende? Que cuando los alemanes estaban matando a los franceses, estaban matando a los ingleses, estaban matando, y vos decís, pero ¿y cómo? Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Y ahí dice Menéndez que se pone en evidencia este racismo que existió, como vos decís, desde siempre existió el racismo. O sea, la discriminación del otro en base a ciertas características físicas y de por debajo características en forma de hablar, forma de vestirse, o sea, metidas otras características. Pero como vos muy bien dijiste, se pone de manifiesto después de la Segunda Guerra Mundial. Che, ¿qué pasó acá? ¿Cómo blanco está matando a blanco? Si antes no era así. ¿Sí? Bien, ibas a decir algo, creo, Yo. Florencia, sí. Sí, no, que igualmente, aunque antes haya sido mucho peor, hoy Sí. está muy naturalizado el racismo. Aunque nosotros querramos decir, bueno, que ya no es más el Día de la Raza o que está renaturalizado. Y te voy a dar un ejemplo, o sea, ejemplos encontramos miles igual con los bolivianos, o porque es chileno, o porque es... Totalmente. Pero fui a comprar al supermercado con mi sobrino, tiene 4 años, y me dijo, había una nena que era china, una chiquitita, ¿viste? Estaba en el supermercado y me preguntó si tenía coronavirus. O sea, el nene de 4 años, como ha escuchado, ¿no? Ya sea o en el jardín o Claro qué, que pero... sí. Sí. O que los Por chinos su- vienen a sacarle el trabajo al argentino, pero también se los critica porque están todo el día trabajando, digamos. Totalmente, Y uno totalmente. cree su nación superior a la otra y que no es ilógico que en todo el mundo nos digan, por ejemplo, yo he escuchado varias veces de personas que viajan y que dicen que los argentinos somos como que nos ven el mundo al argentino como que critica, o como que se cree superior, o como los agrandados, o como... Y eso Claro, es todo, porque soberbios. nosotros... Sí, es algo que totalmente. para mí cambió un montón a lo largo de la historia, pero va a costar un No, montón que muchísimo. diga que... Y mientras, lo que pasa es que mientras siga invisibilizado, va a seguir estando latente siempre. Lo que vos decís es correcto. Ahora a partir del COVID es tal cual el tema de los chinos, de la comida y cómo son tan asquerosos que comen murciélagos y mirá, y los olores. Todo eso es racismo. Después vamos a diferenciar bien racismo y etnocentrismo, ojo, porque vamos a ver más adelante otro texto de Cajiano que habla sobre esto. Ahí vamos a marcar bien la diferencia entre estos dos conceptos. Avanzo un poquito más para terminar con el texto de Menéndez. Plantea, ¿sí? Al final que a partir de la década del 90, dice, se pregunta, bueno, como dice acá, ¿qué interculturalidad hablamos cuando actualmente hablamos de interculturalidad? O sea, ¿de qué estamos hablando ahora? Y él plantea que hay dos líneas donde se puede hacer uso de la interculturalidad. Una primera línea, ¿no? Que él dice donde la interculturalidad básicamente se refiere en términos culturales, se retoma esto, y donde plantea que en realidad estaría dada por una buena comunicación, o que el problema de una mala interculturalidad tiene que ver con una falta de comunicación. Entonces mete acá el tema de la comunicación que se establece entre las dos partes culturales, ¿no? Entonces hace referencia en el proceso de salud, enfermedad y atención, cómo se pone en juego este problema de la comunicación, y donde dice que sería ideal, por ejemplo, que los médicos puedan aprender la lengua de ese otro cultural. Menéndez es un antropólogo que todavía está y ha estudiado mucho en México, proceso de salud, enfermedad en México. Entonces, en México es enorme también como acá, pero ahí es más evidente la multiculturalidad. Es enorme. Tienen una enorme cantidad de pueblos aborígenes, tienen campesinos que son descendientes de estos aborígenes, tienen toda esta parte occidental europea, y donde esta interculturalidad se pone muy en juego en estos ámbitos de salud. Y lo que él menciona es que sí, sería genial que los médicos, por ejemplo, aprendan el náhuatl, que es la lengua de los mayas. Sí, genial, porque en esa comunicación
¿sí? Se puede establecer una mayor relación, una mejor relación, un mayor respeto. Entonces habla de esta primera línea en términos culturales y en cuanto fundamentalmente a la comunicación. Dice que hay grandes problemas, que tiene esta cuestión de la interculturalidad basada en términos culturales, tiene algunas falencias porque a veces esto no ocurre. Los médicos, y lo que dice esto es interesante, y acá resalto esta nueva escuela, esta mirada diferente en la escuela en la cual ustedes están ahora, es a los médicos en cualquier otra facultad no les enseñan esto que ustedes están estudiando ahora. Nadie en ninguna otra carrera de medicina tienen esta materia que se llama interculturalidad de salud, ¿se entiende? Entonces, los médicos salen estudiando bien, perfecto, fisiología por un lado, anatomía por el otro, farmacología, todo espectacular. Ahora, si ustedes ven en lo que sería el régimen académico, ustedes van a ver que solamente tienen una o dos materias, que es psicología y medio ambiente, una o dos materias nada más sociales, que no les dan ni 5 de bolilla, porque las quieren pasar, vamos a lo que nos gusta. Entonces, no es que, o sea, entonces todas estas cuestiones que ustedes, por ejemplo, están trabajando acá, y que Menéndez dice, es fundamental que los médicos sean educados dentro de la medicina, comprendiendo la interculturalidad, comprendiendo lo que es cultura. ¿Qué es lo que ustedes creo que están haciendo acá? Lo cual ya ustedes el aporte que van a hacer va a ser completamente diferente. Y otra línea, la segunda línea que él dice, que él menciona, que es interesante, tiene que ver con que si bien reconoce la dimensión simbólica y étnica, ¿no?, en la interculturalidad, o sea, la diferencia étnica y la diferencia entre las diferentes simbologías, dice, es importantísimo poder articularlo con la dimensión económica política. Y entonces vuelve a hablar de tal manera que la situación de pobreza y de desigualdad social constituyen parte central de las relaciones interculturales. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Viene alguien, vienen pacientes, ustedes atienden, ya son médicos recibidos, muy bien, felicitaciones. Viene alguien que vive a una cuadra del basural de acá de Mar del Plata. Entonces viene a la consulta y ustedes lo atienden. Entonces, ¿qué está diciendo Menéndez? Ustedes tienen que entender la situación, el contexto en el cual está llegando ese paciente. Ustedes le va a decir, no puedo respirar bien, le va a decir la paciente. Ustedes, si estuviésemos dentro del modelo biomédico, la auscultarían. Ah, mirá, tiene unas manchas en los pulmones, te hago una radiografía por las dudas, te hago esto, tenés que hacerte un PAF, tenés que tomar tal medicamento, ¿sí? Y tratar de respirar bien, ¿viste? Ahora, por supuesto, no está teniendo en cuenta todo ese contexto social, cultural, de hábitat en el cual está viviendo esa persona, porque esa persona no vive en ser a 2 cuadras del basural porque eligió. No es que tiene ganas de vivir ahí sabiendo que es un ambiente totalmente contaminado. Entonces, ¿qué dice Menéndez? Que es fundamental entender estas cuestiones económicas, socioculturales, de desigualdad, porque de esa forma, en esta interculturalidad se va a plantear de una manera diferente. Ustedes sí le van a preguntar, bueno, ¿y en qué lugar vivís? ¿Y cómo es tu familia? ¿Con quién vivís? ¿Y dónde trabajás? ¿Qué haces? Entonces, en base a eso, poder proponer un cierto, no sé cómo se dice, ¿cómo se dice? Cuando una respuesta del médico, un diagnóstico adecuado, sabiendo y entendiendo esa enorme, esa desigualdad. ¿Se entiende por dónde va esto? Estoy hablando mucho, ¿no? ¿Me parece? Sí, profe, se entiende Bien. perfectamente, pero yo esta pregunta la hice en materias anteriores que también en promoción de salud y eso. Nosotros, como médicos, está perfecto, vamos a entender y vamos a preguntar y quizás vamos a darle una atención adecuada y una contención y después poder hablar a por ejemplo, se me ocurre, para hacer algo más, a una asistente social para revisar las características del lugar.
pero ¿cuántos de esos casos vamos a tener que ver para que el Estado nos dé bolilla o Ay, te quiero. haga algo? I love you. Bien. Qué difícil lo que estás planteando. Sos una genia. Es que yo lo pregunté ¿Y qué te materias contestaron? anteriores, porque a veces te da impotencia. Sí, Porque esa es la nosotros palabra. vamos a hablarle, vamos a decirle y vamos a tratar de dar lo Sí. mejor porque así nos están formando. Pero cuando de Roxana. arriba no te escuchan y muchas veces Sí. ni siquiera tenés un insumo como para darle a esa persona que está sufriendo una crisis respiratoria una aerocámara, ni siquiera tenés lo básico como para que atraviese esa situación que está, mucho menos le vamos a poder brindar un lugar digno verdad. para vivir. Es verdad, Roxana, lo que vos decís, comparto 100%, Y y no esa sé, te sensación... dan ganas de ser otra Impotencia. cosa, de ser, No, no sé, algo más que médico. Yo te entiendo, yo te Sí, entiendo. ¿sabés qué, Impotencia. Roxana? Lo que pasa ahí es, mira, casi te digo, parezco un libertario. No, el Estado ahí sos vos. Claro, está ausente, generalmente está ausente. porque Vos no es- tenés que esperar cosas del Estado. En ese sentido parezco un libertario. En realidad el Estado, el agente del Estado ahí es el médico. Vos sos el agente del Estado. Y cuando, digamos, se supone que el sistema de salud, si no lo tiene en el espacio físico en el que vos estás, el recurso lo tiene en otro lado y tiene que estar disponible. Entonces, lo que hay que hacer cuando vos sos el agente del Estado es comprometerte y comprometer a tus pares a ser parte del problema y de la solución. ¿Sí? Porque si vos, como agente del Estado, llenás un formulario y pasás el caso esperando que alguien lo encuentre en una pila de papeles, ese caso se muere. Esa persona se murió. Claro, para cuando a alguien se le ocurrió, mirá que decía la fichita que llenaste vos. Si tenés una mirada interdisciplinaria, por ahí llenás la fichita porque tenés que llenar la fichita, pero no te limitás a llenar la fichita. Y ahí seguís actuando como agente del Estado, que es un poquito lo que aparece en el discurso social permanentemente en la situación de la pandemia. ¿Sí? El discurso vocacionista, ¿no? El médico por vocación que está en la trinchera, que entonces aparece la imagen de los médicos cuando se sacan la máscara y aparece toda la piel marcada por la escafandra y todo eso. ¿El médico podría tomarse su licencia porque se le encarnó una uña? Sí, podría tomarse su licencia porque se le encarnó una uña, pero no se la toma. No se la toma porque es un actor social que considera que su función social está teniendo un sentido en un momento crítico. Bueno, básicamente para eso ustedes están acá estudiando, digamos, para asumir los conocimientos que les permitan reaccionar frente al episodio que le da sentido a la vocación que ustedes tienen. ¿Sí? De alguna manera lo que te digo es, Lola, sí, lo lamento, el Estado no va a venir con un chambergo a decirte, hola, soy el Estado, ¿qué necesitabas que te solucione? Porque el Estado sos vos, ¿sí? Está bien, tenés menos... limitaciones. Claro, sí, tenés menos recursos que Luis XIV, que decía, el Estado soy yo, tenés mucho menos posibilidades. Pero ahí sos vos, el Estado, como en la escuela es el Estado la maestra, como en la calle es el Estado el policía, o el agente de tránsito. Entonces, claro, lo que vos tenés que hacer es comprometerte y comprometer a los tuyos de alrededor. No, porque viste, si no yo nos ya quedamos... ya me veo el día de mañana haciendo ONG, pidiendo plata, armando comedores. Bueno, esa es la como que conclusión. cada vez que mucho- se te presenta algo, es como que esa impotencia te lleva Es también mucho a mejor mover. eso que sacarte de encima los problemas. Sí, totalmente. Totalmente de acuerdo. Es eso. Y donde seas vos necesario y te sientas vos útil, totalmente. Desde el rol donde dispongas estar. Bien, termino un toque esto y ya estamos. Lo que propone es que, por supuesto, en esta segunda línea, la autonomía, ¿sí?
la autonomía como dice acá, ¿no? La autonomía como un paso necesario para poder establecer una interculturalidad realmente simétrica. O sea, que dentro de la simetría que se observa mediante la desigualdad, la pobreza, creo que Menéndez cree que la autonomía, ¿sí?, es lo que va a provocar o lo que puede llegar a viabilizar que haya una interculturalidad lo más simétrica posible. ¿Bien? Y por último, él propone esto que yo les pregunté, que está en la guía. ¿A qué se refiere con antropología at home? ¿Qué entendieron? ¿A qué se refiere con antropología at home? Está al final. O sea, antropología en casa. ¿A qué se refiere? ¿Qué entendieron ustedes? ¿O no entendieron nada o les da vergüenza? Dale, pregunten, no hay problema. La idea es que si no entendieron o no alcanzaron a comprender alguna parte, pregunten. Yo Profe. Yo entendí. Sí. Hola. Yo entendí. Empieza. ¿Quién? Dale. ¿Yo? No sé, vos. Sí. Y después Isaac, que creo que quería hablar. Yo entendí como que la antropología, buscar la diferencia en nuestro propio espacio, digamos, en nuestra propia cultura y en nuestro propio lugar de estar. Bien, Natalia. ¿Solís? ¿Isaac? Sí, es básicamente lo mismo, como que los antropólogos dejaron de viajar a otra cultura y empezaron a estudiar la suya donde vivían. Bien, perfecto. Las personas viven de diferente forma la misma cultura, digamos. Bien, y lo que va a plantear entonces es una cuestión más bien metodológica. ¿Por qué? Porque generalmente los antropólogos, ¿sí?, europeos, lo que hacían, ¿sí?, o de países centrales, como va a decir, era viajar a estudiar al otro cultural. Y ahora se encuentran estos antropólogos, ¿sí?, que dentro de su propia sociedad se va a encontrar con una multiculturalidad importantísima. Entonces, esos estudios antropológicos, esta interculturalidad, se va a ver dentro, como ustedes muy bien lo dijeron, dentro de su propia sociedad. Y es una crítica un poco interesante a que los antropólogos de los países latinoamericanos hemos estudiado siempre, estudiado las prácticas o las metodologías de los países centrales. Entonces nosotros estudiamos, bueno, los antropólogos europeos para estudiar al otro cultural hace esto, esto y esto. Entonces los antropólogos latinoamericanos tomábamos ese conocimiento y lo aplicábamos en nuestra propia sociedad. Y dice esto, ¿no?, de aplicar conocimientos hechos en otros países centrales europeos. ¿Nos sirve a nosotros acá dentro de un contexto latinoamericano? ¿Son las mismas problemáticas? ¿Podemos aplicar la misma metodología?, se pregunta Menéndez. ¿Podemos trasladarlo de la misma forma o vamos a tener que rever nuestra metodología? Por un lado eso. Y por otro lado lo que ustedes dijeron, que imagínense con estas enormes inmigraciones, ¿sí?, que están recibiendo países europeos y por supuesto en general a nivel mundial, pero más Europa y Norteamérica, es todas estas prácticas culturales diferentes, ahora las tenemos que analizar dentro de nuestro propio territorio. Bien, una última pregunta y les juro por Dios que termino. ¿Cómo se relaciona el texto de Bohannan, Shakespeare en la selva, con esto que estamos viendo de interculturalidad? ¿Alguien me lo puede decir en pequeño resumen? ¿Qué les pareció y cómo lo entendieron? O sea, ¿cómo lo podemos aplicar? Dale, Natalia, tenés el micrófono ahí, ¿querés hablar? Dale, decilo. No, digo, esperaba Natalia. que alguien más, pero bueno. No, me gustó mucho el leerlo y me pareció, bueno, que explicaba bien el tema de cómo algo que parecía tan sencillo para ella y tan fácil y tan accesible como al exponérselo a alguien que tiene otra cultura totalmente distinta, surgen cuestiones que ella no había pensado jamás, no había analizado desde otra postura y desde otra óptica, y cómo surgen cosas que
que no se las había puesto a pensar y resultaban hasta cómicas en algún punto. Totalmente. Y bueno, y ese choque entre los distintos puntos de vista culturales, cómo hacen que un texto resulte totalmente distinto a la hora de afrontarlo y de leerlo. Bien, perfecto. Entonces se entendió bien esa interculturalidad. La de la antropóloga, sí, y la de... Ay, ¿qué grupo era? ¿Qué grupo era? Bueno, no me acuerdo. Ay, se me fue, perdón, no pasa nada. Bien, entonces, y acá se ponen entonces en juego la comprensión de algo que parecía, ella diciendo, algo universal, de comprensión universal, como en Hamlet, resulta que tiene varias interpretaciones. Bueno, esas son las diferentes miradas, ¿no? Esas son las diferentes miradas. Eso es, ¿vieron el título de ¿bajo qué lente se juzga una cultura? Es qué miradas se proponen para entender las prácticas culturales, qué miradas se proponen en estas interculturalidades. Bien, espero que hayan comprendido. ¿Quedó alguna duda, algo? Y si no, los libero hasta el próximo lunes. Posiblemente la misma hora, el mismo canal, ¿no? No sé, no, porque el próximo lunes ya no estás a cargo, me parece. No, pero yo, no importa. No, el viernes o el fin de semana avisamos en qué horario es. Ah. ¿Sí? Porque en realidad la idea es que era que fuera rotativo, así los que no podían venir a este horario tuvieran al menos participación en alguno de los encuentros virtuales sincrónicos. Sí, habíamos propuesto también alguno a la mañana para que... Habíamos pensado en hacerlo por YouTube también, ustedes se acuerdan, sí, tuvimos bueno, la semana pasada un hace problema. mucho. Todo puede fallar, todo puede fallar. Pero le ponemos mucha onda. Recomendaciones con respecto a este eje, ¿sí? En general, todos los ejes los organizamos nosotros, colgamos las lecturas en una especie de sugerencia de orden de lectura, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros recomendamos, como les dijo al principio del encuentro Julia, me había olvidado tu nombre. Julia, mucho gusto. Mucho gusto. Como les había propuesto Julia, que lean primero el de la campaña educativa sobre derechos humanos y acceso de los pueblos indígenas a la salud. ¿Por qué? Porque ese texto tiene definiciones, ¿sí? ¿Qué son definiciones? Y bueno, ¿cómo se piensa en términos ideales un concepto? Entonces aparece definido el concepto de cultura, aparece definido el concepto de interculturalidad, aparece pensado cómo es el proyecto de interculturalidad en salud, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante tenerlo porque esos son los conceptos que después usa Menéndez. Es decir, nosotros los vemos como límpidos en ese texto. Y después con Menéndez lo vemos sucio, lo vemos en uso, ¿sí? Con una densidad diferente. Y después el tercer texto es el ejemplo, ¿sí? Como bien intervino Natalia, que nos ayudó a pensar lo que traía el ejemplo, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta eso. Para el próximo, vamos a subir entonces los textos de la clase que viene, ¿sí? Insisto, como dice Carlos, tiene un cierto orden que estaría bueno que lo respeten para poder entenderlos bien, y léanlos, porque algunos son más complejos, otros más sencillos, pero léanlos para tener fresco para cuando explique el profesor / profesora, y pueden comprender mejor las clases, puedan aprovechar mejor las clases, que eso es lo importante. Bien, cuídense. Adiós. Usen barbijo. Usen barbijo. Buena semana. Adiós. Profe. Sí. Yo soy Rogelio. Sí, te veo. Yo recién llegué acá porque por la mañana no había ningún enlace para acceder a clase. Quédate tranquilo que queda grabada la clase, Rogelio. Después, en el mismo espacio de la misma unidad donde están las lecturas, está la grabación de la clase subida, el enlace, ¿sí? Ah, sí. Bueno. Igual que los de la semana pasada. Claro, que esté atento bien.
porque los lunes es la clase, Claro. ¿cuál es el horario? Porque si no está- Claro, en el aviso mandamos el horario. Ok, muchas gracias, profe. Chao, nos vemos. Adiós. Adiós.